yo te buscaré. Muy buenos días familia, buenos días iglesia, buenos días a todos los que se están conectando en esta mañana, una vez más a nuestros devocionales, a este tiempo que tenemos como iglesia para poder nutrirnos, para poder recibir una palabra de parte de Dios para este tiempo. ¿De dónde estás? Te animo a que puedas preparar tu corazón para que juntos podamos escuchar al Espíritu Santo en esta mañana en lo que quiere soltar. Vamos a ir a un tiempo de adoración, a un tiempo de ministración y nos preparamos para compartir juntos una palabra. El momento es hoy, no esperes más, levanta tu voz, vamos a adorar, oh Rey de Gloria, llénanos, queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy, Rey de Gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. Muy bien, ahí donde estás, te animo a que juntos podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel 30. Vamos a ir juntos a leer esta historia en la palabra. Si tenés tu Biblia, si no, vamos a leerla todos juntos acá. En el Antiguo Testamento, Primera de Samuel 30, versículo 1, leemos juntos. Dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehuet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 8. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Amén. Y hasta ahí la palabra de Dios. Y hay algo que hablaba muy fuerte a mi corazón el Espíritu Santo mientras estudiaba esta palabra, y es el carácter de David. El carácter que él tuvo en medio de esta circunstancia. El carácter y la determinación que él tuvo en medio de este desafío que se presentó. Ellos, luego de regresar a la tierra, se encontraron con que tanto las mujeres como sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. El enemigo se había llevado, el pueblo amalecita se había llevado a las familias de estos hombres que venían de la guerra, ¿no? Y yo sentía muy fuerte en mi corazón cómo en este tiempo nosotros mismos muchas veces nos encontramos en estas circunstancias. Nos encontramos en estos momentos de repente, de desafíos que no esperábamos, de circunstancias, de momentos que vivimos como familia, ¿no? Y que necesitamos atravesar, y no es solo, sino que justamente es en familia. David era quien lideraba a este grupo de guerreros, a este pueblo que estaba avanzando, ¿no?
Y vemos que una de las cosas que acontece es que no solamente era el pueblo el que había sufrido esa pérdida de las mujeres y de sus hijos, sino también dice que las 2 esposas de David habían sido cautivas. Y en medio de ese dolor y en medio de esa angustia, fue David que como líder, él marcó la diferencia. Él en su carácter, en esa conciencia de la presencia de Dios, dice el versículo 6, que en ese momento donde muchos se angustiaron, donde muchos comenzaron a llorar y seguramente se encontraban perdidos, pero no era solamente el pueblo, sino también David, pero dice que David decidió fortalecerse en Dios. David decidió poner su mirada en Dios. Y no solamente eso, sino que vemos que el versículo 8 dice que David consultó a Dios qué hacer en medio de esa circunstancia, qué hacer en medio de ese desafío. David no se quedó solamente en ese momento de angustia, en ese momento donde él estaba llorando, en ese momento de la pérdida, sino que él decidió fortalecerse en Dios. Él decidió buscar a Dios y en esa búsqueda decidió consultar a Dios cómo llevar adelante ese desafío, cómo llevar adelante ese momento de dolor, de angustia, de desesperación que estaba viviendo no solamente el pueblo, sino que también lo estaba viviendo él en lo personal. Era un problema, una circunstancia a resolver tanto personal como en comunidad, ¿no? Y nos encontramos muchas veces en ese momento que, como David, necesitamos tomar esa determinación de saber cómo avanzar en los desafíos, de saber cómo seguir. Y esto es algo que nos enseña el carácter del líder de David, el carácter que tuvo David, de decir, me fortalezco en Dios, busco la dirección de Dios, consulto a Dios, cómo continuar, cómo avanzar, cómo resolver este problema. Y que no se trataba solamente de resolver algo personal, sino algo del pueblo, algo de comunidad, algo que nosotros hoy en día muchas veces quizás hasta necesitamos resolver como a nivel iglesia, ¿no? Y dice que David consultó a Dios diciéndole, ¿perseguiré a estos mediadores? ¿Los podré alcanzar? Y la respuesta de Dios fue, síguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar y de cierto librarás a los cautivos. Esa dependencia de David de consultar a Dios, de buscar a Dios, de aún fortalecerse en Dios en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de un problema, es lo que justamente el Espíritu Santo está despertando en este tiempo, que no se trata solamente de nuestros problemas o situaciones personales, sino se trata de que cuando Dios imparte algo sobre nosotros, cuando ese momento donde nosotros decidimos fortalecernos en Dios, no solamente sirve para nuestra vida personal, sino también para ser impartido, para que sea respuesta para otro, para que otro también pueda ver el resultado de Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia, el carácter del liderazgo de David, de fortalecerse primeramente en Dios. Ese es el primer punto que quiero que destaquemos en esta mañana, ¿no? Y dice que luego él partió justamente David y los 600 hombres que con él estaba, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que estaban cansados y que no pudieron avanzar, ¿no? Pero en ese momento David continuó la carrera, continuó el propósito y continuó hacia el desafío y hacia aquello que Dios le había dicho, que él iba a estar, que él iba a poder alcanzar a aquellos que se habían llevado cautivos y recuperar lo que les había sido robado, lo que les había sido arrebatado, ¿no? Y dice el versículo 17 que David hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna
chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Amén. Y vino David y dijo a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo con el que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Dice entonces el versículo 22, entonces los malos y perversos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Amén. Entonces, acá vemos otro principio importante. Dice la Biblia que David salió con 600 hombres a recuperar lo que se les había robado, a recuperar aquello que les habían arrebatado y se habían llevado cautivo, ¿no? Pero en ese momento hubieron 200 personas, 200 hombres que quedaron cansados, que no pudieron continuar. El resto continuó con David y, como dice, David pudo recuperar absolutamente todo. Pero al momento de regresar, es como que el pueblo había visto que esos 200 hombres habían quedado y que quizás no les correspondía lo que el resto había podido conquistar, lo que el resto había podido alcanzar, lo que habían recuperado. Y sin embargo, nuevamente vemos ese carácter de David de liderazgo, ese carácter lleno de la presencia de Dios, que él demostró una vez más y dijo: no vamos a hacer esto, sino que justamente vamos a repartir a todos. Aquellos que han avanzado van a recibir esta parte y aquellos que se han quedado también van a recibir parte de esta recompensa. Y qué importante es poder tener ese corazón compasivo, ese corazón de liderazgo, ese corazón aún entendido, de poder entender que esas personas se habían quedado por un cansancio, por una debilidad, pero como cuerpo, como iglesia, qué importante es poder comprender y entender la unidad a la que Dios nos ha llamado. Poder entender que muchas veces hay muchos que no van a tener fuerzas, no van a poder avanzar, pero con las fuerzas que Dios nos da y con esa promesa que Dios le había dado a David de avanzar, porque vas a poder recuperar lo que se ha perdido, nosotros también podamos entender que esa promesa no era solamente para aquellos 400 hombres que habían ido, sino que eran para todos aquellos que habían intentado alcanzar, aún aquellos 200 que no pudieron continuar por cansancio. Y qué importante es poder tener ese corazón compasivo, ese corazón y ese carácter de liderazgo que tenía David, aún de poder enseñarles y decirle: no vamos a hacer esto, sino que a cada uno le vamos a otorgar la recompensa que le corresponde, lo que Dios había dicho, de que todos iban a recuperar lo que se les había robado. Amén. Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda despertar primeramente en vos ese carácter como David de marcar la diferencia, de que en medio de las circunstancias tu fortaleza pueda ser el Señor. Si bien hay momentos donde hay lágrimas que derramamos, hay preguntas hay cosas que no entendemos, hay circunstancias, desafíos que se nos presentan y no sabemos cómo llevarlos adelante, pero una vez más el Espíritu Santo viene a revelar en su palabra y a mostrarnos la importancia de fortalecernos en Dios, pero también de ir a consultar a Dios, de cómo llevar adelante esa circunstancia, de cómo llevar adelante esa situación, y que no solamente va a traer una respuesta personal, sino también una respuesta que va a ser para abarcar a la iglesia, para abarcar el cuerpo de Cristo, para abarcar y bendecir a quienes están a nuestro alrededor, y que juntos como iglesia, como cuerpo, podamos avanzar en recuperar y alcanzar todo lo que Dios
nos ha prometido. Que esta sea una mañana donde el Espíritu Santo despierte ese corazón aún compasivo de poder comprender, entender, levantar aún al cansado, al caído, y de que juntos, como dice la Biblia, crucemos al otro lado, que juntos podamos avanzar en la esperanza a la que hemos sido llamados en este tiempo. Amén. Vamos a ir juntos a un tiempo de adoración, a un tiempo de dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu, podamos meditar en esta palabra y avanzar en un tiempo de oración para sellar esta palabra de Dios. El momento es hoy, no esperes más, levanta tu voz, vamos a adorar, oh Rey de Gloria, llénanos, queremos sentirte hoy. Anhelamos sentirte hoy, Rey de Gloria, llénanos, queremos sentirte hoy, anhelamos sentirte hoy. Muy bien, ahí donde estás, te animo a que puedas cerrar tus ojos, que puedas, aún si quizás estás manejando, si quizás estás en un momento de actividades, puedas quizás dejar que tu corazón se conecte a ese momento de oración, de adoración, y que juntos podamos orar sobre esta palabra. Amén. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias porque una vez más tu palabra ha traído luz a nuestras vidas. Tu palabra ha despertado, Señor, en nuestro corazón tu carácter. Gracias, Jesús, porque una vez más vos venís a tomar nuestras vidas y a impartir tu carácter en nosotros. Gracias, Jesús, porque una vez más vos te venís a revelar en nuestras vidas, venís a hacer luz a nuestros corazones para poder avanzar, para poder tener entendimiento de todo lo que viene por delante, para poder, Señor, aún comprender la esperanza a la que hemos sido llamados. Por eso, Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que vos vengas a alumbrar el entendimiento, que vos vengas a traer luz a nuestra vida, que vos vengas a traer luz a nuestra conciencia, aún que vengas a traer una renovación a nuestra mente, a nuestros pensamientos, que por medio de la palabra, Señor, tu carácter pueda crecer en nosotros, que por medio de la palabra, Señor, vos puedas despertar, Señor, esa conciencia de tu presencia, Dios, que en medio de dificultades, que en medio de circunstancias, siempre busquemos fortalecernos en ti. Que nuestra Señor, decisión sea ir a consultar a tu palabra, sea ir a consultar a tu presencia, sea, Señor, tener ese diálogo íntimo contigo, de saber cómo continuar, de saber cómo avanzar, de buscar siempre las respuestas en ti, Señor, para poder resolver, Señor, no solamente nuestras cuestiones personales, Señor, sino saber, Padre, de que todo lo que tú nos das es para impartir y ser de bendición. Padre, como dice tu palabra, te bendeciré y serás de bendición. Trae, Señor, revelación al entendimiento de que cuando viene esa bendición sobre nuestras vidas, cuando viene, Señor, esa impartición del carácter de Cristo, esas determinaciones, esas palabras, Señor, no solamente es para nosotros, sino también es para ser de bendición a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestro equipo, a nuestras células, sino también al cuerpo de Cristo. Señor, trae revelación de tu palabra para poder comprender, Señor, el carácter que necesitamos tener en este tiempo, el carácter de Jesús que necesitamos expresar para atravesar las circunstancias que vienen. Pero por sobre todas las cosas, Jesús, trae la conciencia de que vos nos dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y esa es la conciencia que queremos tener, Señor, de saber que podemos contar contigo siempre, de saber que podemos consultarte a ti, de saber que podemos ser fortalecidos en tu presencia, ser renovados en tu presencia, ser, Señor, aún revitalizados, Señor, en cuerpo, alma, mente y espíritu, Señor. Que siempre sepamos, Padre, de que somos hijos, que somos amados, Señor, y que tú estás, Señor, escuchando nuestras oraciones. Tú estás, Señor, para traer respuestas, Señor. Y así como te dijo Jesús, gracias, Padre, porque sé que has oído mis oraciones. Hoy te damos gracias, Señor, porque una vez más sabemos que tus oídos se han inclinado hacia tus hijos, a escuchar, Señor, las circunstancias, las problemáticas, los desafíos, Señor, lo que cada uno, Señor, vos conocés, Señor, que está viviendo. Hoy oramos, Señor, para que cada persona que está escuchando este devocional, Señor, pueda ser fortalecido en el poder de tus fuerzas. Que cada persona, Señor, pueda tener la conciencia, Señor, de que vos estás disponible para escuchar, pero también para responder, Padre. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y declaramos un tiempo de victoria, un tiempo de avance, un tiempo de conquista, Señor, y aún un tiempo de retribución, Señor, de, Señor, poder recuperar todo lo que hayamos perdido, Señor, ya sea el desánimo, ya sea, Señor, la fe, ya sea Padre, la esperanza, que este sea un tiempo de poder recuperar, Señor, así como dice la palabra que David recuperó todo, lo grande y lo chico, Señor, que al ser fortalecidos en tu presencia, Señor, podamos recuperar en la oración y en el avance y conquista, Señor, todo lo que en este tiempo sentimos que se nos haya robado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y sabemos, Padre, que cuando veamos las respuestas, a ti te daremos toda la gloria, a ti te daremos toda la honra, aquel que es poderoso para dar mucho más de lo que podemos pedir o entender. A Él le damos toda la gloria en esta mañana. Te honramos, Jesús, honramos tu presencia en este lugar y en cada hogar que está entrando tu presencia para transformar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia, que tengan una hermosa mañana, una mañana de victoria y que sea una mañana de poder fortalecerse en la presencia de Dios. Que en medio de los desafíos que cada día se nos presentan, podamos saber que como hijos podemos acercarnos a su presencia, podemos acercarnos a Él sabiendo que Él nos escucha, Él nos responde. Dios te bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.